Buenas a todos. Preparé este video para hacerles una breve explicación de lo que tenemos que estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar un poco lo que es cinética química, ¿sí? Entonces, la parte de la química que estudia justamente las velocidades de reacción o qué tanto tiempo en cuánto tiempo va a ocurrir una reacción se llama cinética química, ¿sí? Y la medimos por medio justamente del cambio de la concentración o de reactivos o de productos con respecto al tiempo. A fines prácticos tenemos que tener en cuenta que a veces yo no voy a poder medir completamente cómo varían tanto reactivos como productos. Entonces, en ese caso, estoy hablando de que tengo que elegir cuál de ellos voy a estudiar. O sea, no voy a poder medir la variación de todos y por eso generalmente se elige a un reactivo o a un producto que sea medible justamente para ir viendo cómo varía la concentración a medida que pasa el tiempo. En la diapositiva el ejemplo es monóxido de carbono con dióxido de nitrógeno, quedan dióxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Entonces yo tomo cualquiera, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos, justamente para hacer una expresión que me pueda decir cuánto de reactivo se consumió o cuánto de producto se generó a medida que pasa el tiempo. Y la velocidad media de una reacción es el cociente de la variación de la concentración molar de una de las sustancias dividida por la variación del tiempo. Entonces, si voy a expresar eso de una forma matemática y tengo un reactivo o una reacción en la cual tengo A más B que da C más D, la velocidad media de la reacción va a estar dada por esta ecuación, variación de la concentración molar, en este caso de la sustancia C, dividido la variación de tiempo. Entonces, arbitrariamente nosotros elegimos acá que podemos medir la variación de la concentración de la sustancia C, pero eso depende de la ecuación de la reacción que yo esté estudiando para saber a cuál de los reactivos o cuál de los productos le voy a elegir para hacer mi medición. Entonces, en una velocidad, en una velocidad, o mejor dicho, la velocidad de una reacción química dada va disminuyendo con el tiempo, justamente porque yo ya no tengo la misma disponibilidad de reactivos que van a ir variando a medida que pase el tiempo. Si yo esto dibujo en un gráfico de velocidad versus tiempo, se va a ver algo como esto, o sea, se va a ver una curva, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que recordar es que al principio la reacción va a ser rápida, se va a ver con rapidez cómo se van consumiendo reactivos y productos, pero a medida que pasa el tiempo eso va a ir disminuyendo porque yo ya no tengo la misma disponibilidad, o sea, ya no tengo la misma disponibilidad de reactivos. Bien, ahora, en cuanto a teoría, ¿cómo se explica que pueda ocurrir una reacción química? Y tenemos lo que se llama la teoría de las colisiones. Entonces, esta teoría es la que trata de explicar a nivel atómico o molecular qué es lo que ocurre con las reacciones químicas, ¿sí? O por qué ocurren las reacciones químicas. Entonces, nos habla de que las partículas están constantemente girando o están constantemente presentes en el medio donde ocurre la reacción y que yo tengo dos opciones que va a pasar si es que, o sea, yo tengo dos opciones que va a pasar con respecto a esas moléculas o a esos átomos. Puedo tener una colisión eficaz, que es aquella en la cual las partículas se van a juntar, van a chocar frontalmente y esa fuerza les va a dar, o sea, esa fuerza les va a ayudar a combinarse entre sí. O voy a tener una colisión ineficiente en la cual, por más de que dos partículas de diferentes especies choquen, el choque no va a beneficiar, el choque no va a beneficiar la formación de nuevos productos a partir de estas dos partículas, ¿sí? Entonces, la teoría de las colisiones justamente busca explicar que cuando las partículas chocan frontalmente y con la suficiente energía para formar productos, la colisión es eficaz. Sin embargo, cuando chocan, pero chocan de una manera ineficiente o ineficaz, no se ven, no se ven, no se ve formación de productos, ¿sí? Y es como que se sigue manteniendo la cantidad de reactivos. Entonces,
como tenemos millones y millones de partículas no digamos en la superficie, sino en el volumen de reactivo que yo tengo o en el medio donde yo estoy o donde está ocurriendo mi reacción, entonces lo que tengo que tener en cuenta es que voy a tener millones de choques eficaces y millones de choques ineficaces, ¿sí? Entonces, a medida que pase el tiempo va a aumentar la cantidad de choques eficaces y por consiguiente va a aumentar la cantidad de nuevos productos. Bien, y eso nos lleva a hablar de cuáles son los factores que determinan o que pueden determinar la velocidad de una reacción, ¿sí? Entonces, fíjense, para que ocurran esos choques, ¿qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que se tiene que cumplir? Que va a afectar obviamente después la velocidad de mi reacción. Y lo primero es la naturaleza de los reactivos, porque los reactivos tienen que tener una cierta afinidad. Hagamos un paralelismo entre aquel gráfico que habíamos visto de las atracciones en la clase que había dado la profe Emiliana de preparación de soluciones. Si mi soluto se atrae entre sí y mi solvente no tiene la suficiente fuerza para atraerle, entonces la solución no va a ocurrir. Es lo mismo. Si lo que va a reaccionar no tiene la suficiente fuerza como para romper esa atracción entre las partículas de un mismo compuesto, entonces la nueva reacción o la reacción para dar nuevos productos tampoco se va a ver beneficiada. Entonces tiene que haber una cierta atracción entre los reactivos para que ocurra la reacción y que estos reactivos se consuman en la formación de nuevos productos. La concentración de los reactivos, porque esto está muy relacionado con la teoría de choques. Si yo tengo poca cantidad de partículas que tienen que chocar entre sí, entonces la cantidad de colisiones eficaces para formar nuevos productos va a ser leve, o sea, no va a ser representativa. Ahora, si yo tengo gran cantidad de partículas que se atraigan entre sí y que generen choques eficaces, entonces voy a tener una mayor probabilidad de encontrar productos si es que yo estoy buscando mis productos. La temperatura. ¿Por qué la temperatura? Recordemos que estamos hablando de partículas y la tendencia es que a medida que aumenta la temperatura, las colisiones sean más eficaces. ¿Por qué? Porque yo al aumentar la temperatura aumento la vibración que pueden tener las partículas. Entonces, si mis partículas se vibran con mayor rapidez, entonces es mucho más probable que choquen. Y si yo tengo más cantidad de choques, puedo justamente puedo evidenciar que algunos de esos choques van a ser eficaces. Y por último, los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que, a pesar de estar presentes en la reacción, no participan en ella, no cambian la estructura de los productos, sencillamente por el hecho de estar ahí, eh, hacen que la reacción transcurra más rápido. Para que una reacción química transcurra, existe lo que se llama energía de activación, que es la mínima energía que se tiene que vencer para que los reactivos pasen a ser productos. Lo que hace un catalizador con su presencia es disminuir esa energía de activación sin consumirse o sin participar directamente en la reacción. El catalizador que yo ponga en una reacción debe recuperarse completamente al final de dicha reacción. Entonces, los catalizadores generalmente hacen que una reacción ocurra más rápido, pero ellos no son parte de la reacción. Ellos no van a sufrir un cambio químico a través de la reacción. Esos son los factores que tenemos que tener en cuenta para determinar la velocidad de una reacción. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en la plataforma, dejarles unos videos. Hay un video explicativo que toma con mayor detalle los factores justamente que actúan sobre la velocidad de una reacción química. Quiero que analicen bien ese video. Y hay otro video referente a la realización de una práctica en sí. Entonces, ese video de cinética química, de prácticas de cinética química, es lo que ustedes van a reportar en un informe. Y ahora paso a mostrarles
cuál es el documento para entregar la próxima semana. Entonces, como siempre, sus datos, la carrera, su nombre completo. Y la primera parte de conceptos básicos son una serie de preguntas, primero en cuanto a lo que les mencioné yo durante la explicativa, y segundo, referente a los videos que al video que les mencioné, ¿verdad? Al video explicativo. Entonces, estas preguntas se responden. Les dejo también una copia de una guía para que justamente se orienten y así como hablamos, responden las preguntas en blanco y una vez que están seguros en un documento tipo en borrador y cuando están seguros completan el formulario. Y posteriormente hay un informe de ese video de cinética química. En ese video van a ver unos cuantos experimentos que hicimos, unos cuantos ensayos, justamente para ver cómo cada uno de esos factores que mencionamos influye o no influye en la práctica. Recuerden que tienen algo de espacio, entonces traten de ser resumido, sean sencillos en su expresión eh, para, para, para poder presentar el trabajo. Entonces, fíjense, el título de la práctica, ya saben, el objetivo, recuerden, es un video acerca de ensayos químicos que buscan demostrar justamente la influencia de esos factores que mencionamos en la velocidad de una reacción. Traten de elaborar un objetivo con respecto a eso. Datos, cálculos, ecuaciones químicas. Solamente ecuaciones químicas. Hay varias reacciones que tienen que investigar cuál es la reacción química que ocurre. ¿Se entendió? Cálculos no hay, porque ustedes no hacen cálculos. Y datos, en la guía van a encontrar una serie de tablas comparativas referentes a estas prácticas. Estas prácticas también si las quieren leer están en la guía. Entonces, en la guía van a encontrar una serie de tablas, a esas tablas le van a sacar fotos, o sea, van a resolver ustedes esas tablas con los datos que se mencionan en el video y las ecuaciones químicas también, referente a los ensayos, ¿verdad? ¿Cuáles son las reacciones químicas relacionadas a los ensayos que se vieron en el video de cinética química? Entonces, cálculos no hay, datos sería las tablas que se encuentran en la guía para justamente presentar cuáles son los cambios o qué pasó con el tiempo de reacción. Fíjense en el formato de esas tablas, le van a servir mucho. Y las ecuaciones químicas de cada reacción. Reactivos utilizados, solamente los reactivos. Observaciones realizadas, cuáles fueron los cambios que se vieron. Recuerden seguir siempre un patrón, o sea, ir por partes. Si se habló primero de la reacción del óxido de manganeso y luego se habló del carbonato pulverizado, le estoy poniendo un ejemplo, entonces ese mismo orden en reactivos, en observaciones, en discusión. Y desde datos hasta discusión traten de seguir siempre el mismo orden. Discusión de resultados. ¿Por qué justamente ocurrieron estos fenómenos? Sencillo, conciso, no hace falta que sea muy largo y una idea por ensayo, porque en realidad hay varios ensayos. Conclusión, ¿se logró o no se logró el objetivo y por qué? Y la bibliografía, según lo que ya mencionamos. Agrego este punto que se llama palabras claves. Creo que aún no les expliqué, pero ahora les explico. Imagínense que ustedes van a tener que poner una serie de hashtags a su trabajo, ¿sí? En el sentido de que si su trabajo fuese Internet, ¿cuáles serían las palabras que facilitarían que su trabajo vaya en el grupo de trabajos referentes a cinética química? Entonces elijan o 3 palabras o 2 frases cortas que describan lo más posible sobre qué trata su trabajo e imagínense que ese trabajo tendría que ser capaz de ir cuando uno está buscando en un buscador justamente trabajos referentes a cinética química o informes referentes a cinética química. Esas son las palabras claves. Bien, chicos.
Eso es el contenido del día de hoy. Espero que les vaya bien y nos vemos la próxima clase.